La paz esté con ustedes. Amigos, probablemente la mayoría de ustedes sepa que ocupo mucho tiempo intentando llegar a los jóvenes que se han desafiliado de la iglesia. Así es que he estado estudiando este tema por largo tiempo y en estudio tras estudio, encuesta tras encuesta, muy a menudo la razón número uno por la que la gente joven dice desafiliarse de la religión es que la religión está en conflicto con la ciencia. Y en ese conflicto la ciencia gana. Tienen una gran reverencia por la ciencia, no está en sintonía con la religión, por lo tanto la religión se tiene que marchar. La contienda entre religión y ciencia de algún modo es asumida por muchos jóvenes que se desafilian en la actualidad. Y simplemente piensen en la retórica que notarán en toda la cultura. La gente solo dice Galileo e inmediatamente se piensa, oh, allí está la religión oscurantista, opresiva, interponiéndose en el avance de las ciencias. O desde otro lado se dirá, miren, el 90% de los científicos sostienen ser no creyentes, etc. Bueno, primero que nada, aunque este es un sermón para otro día, podría decir, esta idea de la guerra entre religión y ciencia es relativamente reciente. Este es un fenómeno más del siglo XIX. Por aproximadamente los 3 primeros siglos de las ciencias naturales, la mayoría de las grandes figuras, Descartes, se me viene a la mente, Galileo mismo, Gregor Mendel, muchos otros, Newton, fueron todos gente devotamente religiosa, así que es un concepto relativamente reciente el de que, en cierto modo, la religión y la ciencia están enfrentadas, pero ciertamente se ha metido en las cabezas de nuestros jóvenes. Bueno, puedo sugerirles que nuestra historia de esta gran fiesta de la Epifanía, la historia de la travesía de los magos, es un lugar genial para observar y echar cierta luz sobre este problema que la Biblia no habría visto de ningún modo como un problema. Comencemos entonces con estos personajes. Son llamados magoi en el griego del Evangelio de Mateo. ¿Qué significa eso? Bueno, no lo sabemos exactamente. Astrónomo, astrólogo, hombre sabio, etc. Habitualmente simplemente nos quedamos con los magos. Bueno, probablemente esta sea la mejor suposición. En la civilización caldea de aquellos tiempos, había una cultura muy avanzada de la observación de los astros. Y probablemente involucraba, para nuestros estándares, una combinación de astronomía y astrología. Pero personas sabias, utilizando su lógica analítica, habrían mirado el cielo nocturno y habrían medido y calculado el movimiento de los planetas y la posición de las estrellas, etc. De nuevo, en un espíritu muy científico, pero también algo más. Habrían reconocido en estas hermosas inteligibilidades un signo de la inteligencia que los trajo a la existencia. Habrán observado a las estrellas y los planetas, seguramente, y se habrán deleitado en su comprensión más completa, pero detrás de ello habrán estado también distinguiendo la voluntad y el propósito de lo divino. Pienso que si les hubieran dicho a estos magos, existe un conflicto entre la religión y la ciencia, no habrían sabido de qué les estaban hablando. Si les hubieran dicho, hey, existe una tensión entre lo que ustedes están haciendo de observar el cielo nocturno y lo que las personas de fe están haciendo, creo que los habrían mirado a ustedes con desconcierto. No, ellos veían a ambos a la vez. Al observar analíticamente el cielo nocturno, también evocaban la voluntad y propósitos de Dios. Y entonces, esta imagen hermosa, y la tenemos en miles de tarjetas de Navidad, pero sosténganla en sus mentes, de estos hombres sabios, astrónomos, llámenlos si quieren científicos, que en base a su investigación científica están ahora viajando a encontrar a este recién nacido rey de los judíos. Al final de su travesía le obsequian sus regalos. Abrieron los cofres de su sabiduría y riqueza frente a él. En otras palabras, su ciencia no los condujo a alejarse de Dios y de las cosas de Dios, sino precisamente hacia Dios y las cosas de Dios. Miren, nosotros, los cristianos, comprendemos por qué esto es verdad, y me voy a apoyar aquí en la gran obra de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto. El Papa Benedicto dijo que es muy, muy importante que en el Evangelio de Juan se hace referencia a Jesús como el Logos. En el principio ya existía aquel que es el Logos, y aquel que es el Logos estaba con Dios y era Dios. Y a través de ese Logos, las cosas vinieron a la existencia.
Estoy manteniendo a propósito allí el original griego, porque quiero dar este sentido más rico a lo que significa esta palabra. Nosotros decimos la palabra en una traducción que está bien, pero piensen en ello como la lógica, la mente, el patrón inteligente que estaba presente en Dios desde el principio, y de nuevo, dada la simplicidad de Dios, era Dios desde el principio. Dios es este patrón de inteligencia primigenio, escuchen esto, que subyace detrás de todas las cosas. Nada entonces vino a la existencia sin que de algún modo fuera tocado por el Logos. El mundo para los cristianos no está allí mudo, simplemente allí en una suerte de forma caótica, aleatoria. No. Ha sido pronunciado a la existencia. Logos puede significar también lengua. Cuando Aristóteles se refirió al ser humano como el son logikon, decimos el animal racional, me parece bien, pero lo que quiso decir es el animal con lengua y que sabe cómo utilizar esa lengua para el idioma, para la expresión. En el principio estaba la expresión inteligente y a través de esa expresión inteligente todas las cosas vinieron a la existencia. De acuerdo, profundicemos un poco más. ¿Qué buscan los científicos? Me refiero a cada científico a lo largo y ancho de los tiempos, desde los antiguos filósofos e investigadores hasta los científicos modernos. Están buscando todos, de alguna manera, al logos. Están buscando cierta inteligibilidad en los patrones de las cosas. Si no fuera de ese modo, la ciencia no podría ni arrancar. Si el mundo fuera simplemente caótico, un desorden aleatorio, la ciencia no podría trabajar porque no habría una inteligibilidad objetiva que correspondiera a la inteligencia inquisitiva. Piensen solo un segundo, la manera en que nombramos a las ciencias. Psicología. Logos. El logos sobre la psique, sobre la psiquis. Fisiología. El logos sobre el cuerpo. Todas las ciencias tienen ese sufijo de logos, prácticamente todas. Porque tienen que ver con la inteligibilidad objetiva. ¿De dónde proviene eso? El mundo no está simplemente mudo allí, eso está muy claro. Así que solo por un loco accidente cósmico, cada minúsculo rincón del mundo físico está marcado por inteligibilidad de patrones. ¿Les suena eso como una posición razonable? Al contrario. Esta misma inteligibilidad objetiva, que es el fundamento de toda ciencia, lo lleva a uno a reconocer, me parece a mí, la existencia de este logos, que ha pronunciado todas las cosas a la existencia. Ahora bien, volvamos a los magos. Buenos científicos buscando en el cielo nocturno, buscando las inteligibilidades de patrones en las estrellas y los planetas. ¿A dónde los condujo eso? ¿A un craso materialismo? Eso es todo lo que hay, solo materia en movimiento. ¿Cuánta gente dice eso en la actualidad? Es una insensatez, es un sinsentido. Estaban muy en lo cierto al intuir que estas inteligibilidades de patrones los conducían a ese gran logos inteligente que trajo todas las cosas a la existencia. Y así, de una manera hermosa, van en busca de esta palabra hecha carne. ¿Qué han escuchado en estas antiguas profecías? Que esa palabra, ese logos, el Dios creador, se estaba convirtiendo en rey en la forma de este pequeño bebé. La ciencia los condujo a la fe. No fue repugnante la fe. Pienso en esto, regresemos a mis primeros años, donde aprendí ciencia por primera vez. Y luego filosofía, que llegué a adorar, se convirtió en mi reflexión central durante mi joven adultez y obtuve mi graduación en filosofía. ¿Dónde aprendí todo eso? En escuelas católicas, en la Universidad Católica de Washington, en el Institut Catholique de París. La fe católica, en su mejor versión, nunca se contrapuso a la razón.
No, no. Adora y acepta las ciencias. Adora y acepta la filosofía. Adora y acepta todas las expresiones de racionalidad. Donde estudié por primera vez los grandes novelistas y poetas. Aquellos que exploran las inteligibilidades objetivas dentro de la experiencia humana, dentro de la mente humana. Aprendí todo eso en escuelas católicas. Es así. Muy tempranamente en la tradición hubo un sujeto llamado Tertuliano, un padre de la iglesia, un gran personaje de muchas maneras. Pero Tertuliano dijo algo y expresó una actitud que la iglesia encontró incompatible. Tertuliano dijo, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Y lo que quiso decir fue, ¿qué tienen que ver las especulaciones de los filósofos de Atenas con la revelación dada a los judíos? Bueno, la iglesia repudió aquello. La iglesia en su mejor versión, desde esos primeros días, piensen en Pablo mismo, llegando hasta Tomás de Aquino y hasta el presente. La iglesia en su mejor versión ha dicho, no, Atenas y Jerusalén van de la mano. La mente inquisitiva de Atenas no debería descartarse. No, al contrario. Permitan que toda esa rica energía intelectual se exprese a sí misma tanto como sea posible, porque está siempre buscando alguna forma del logos. Y por lo tanto, en definitiva, está buscando la fuente de esa inteligibilidad objetiva. Está buscando la fuente de toda la inteligibilidad de patrones en la gran inteligencia de Dios. Esa es la tradición católica. Fe y razón. Juan Pablo II, en una de sus últimas encíclicas, llamada Fides et Ratio, esa maravillosa y. Vean, los magos creían en la razón, es seguro, y en la fe. Su razón los trajo a la fe. Cerraré con esto. Estos grupos gemelos, podría decirse, en torno a la Navidad. Los pastores. Bueno, los pastores eran gente muy común. De hecho, los pastores eran vistos como una especie de escoria. Su testimonio no habría sido aceptado en la corte, no se los habría tomado en serio. El ángel, sin embargo, se apareció a los pastores. Bien, las personas más simples llegan a Cristo. Y tal vez son los primeros en oír realmente el mensaje, eso es verdad. Pero piensen ahora en los magos. Estamos en el otro extremo de los pastores. No estamos hablando ahora con solo la gente común, ordinaria. Estamos hablando de la élite cultural. Estamos hablando de los filósofos y científicos de una de las culturas más avanzadas de aquel tiempo. Cristo ha venido a ellos también. Y de hecho, su trabajo mismo los conduce a Cristo. Es que la fe necesita a la ciencia para no permitirle convertirse en superstición. Hay un peligro en ello. Si simplemente bloquean a la razón,